Vamos a dar inicio con nuestra sesión de este día, saludando precisamente a los hospitales que están con nosotros, que son el Hospital de Chalcatongo, el Hospital de La Paz, el Hospital de Tamazola y Coesida. Bienvenidos a este tema. Nuevamente tenemos un representante de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico que nos hablará sobre un tema también bastante importante, como es el evento adverso en la medicina o en medicina. El doctor Félix Fernando Núñez Hinojosa. Doctor Félix, bienvenido. Gracias. Como gracias. siempre, con sus temas que son de bastante consideración, puesto que son de la Comisión de Arbitraje Médico Estatal. Gracias, doctor. Doctor, le cedo la palabra para que usted se dirija a nuestra red de telemedicina, a los hospitales comunitarios básicos. Adelante, doctor. Gracias, doctor. Pues buenas tardes a todos los que nos estén escuchando. Bueno, como comentó el doctor Cibaja, venimos de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico y en esta ocasión vamos a tocar el tema de evento adverso. Bueno, pues la invitación, porque me enteré por ahí que está conectado también el Hospital Comunitario de La Paz. Mañana estaremos por allá con algunos temas y unos talleres de consentimiento informado y expediente clínico. Las unidades que estén por ahí cerca, yo creo que están invitados para poder asistir a este curso taller. Bueno, pues iniciaremos con este tema de evento adverso. Quisiera iniciar con este pensamiento del doctor Ignacio Chávez, y comenta esto. Dice que sobre nosotros caen en los últimos tiempos acusaciones de toda índole. Los enfermos se quejan del poco interés humano que advierten en el médico, de su arrogancia en el trato con ellos, de su negativa a darles explicaciones o siquiera un consejo, del aire de estar siempre deprisa o dar un consejo, del alto precio de los servicios médicos que no están, según ellos, en consonancia con lo poco que reciben, y termina diciendo un grado más y la queja se vuelve acusación. Vemos que pues ya tiene varios años que el doctor Chávez comenta esta situación. Actualmente vemos que la queja médica antes se veía como una posibilidad, ahorita ya es constante, y bueno, pues es importante ver esto y tomarlo en cuenta. Nuestra intención como comisión es llevar estos temas y los tengan en cuenta para mejorar nuestra práctica médica y con esto disminuir el número de queja en las comisiones o procuradurías. Dice que el ayer está para aprender, ¿sí? El hoy es para vivir y el mañana para soñar. Entonces aquí vemos que con este tema de evento adverso, pues al final son errores que se cometen en la práctica médica, que lo lógico sería estar aprendiendo de ellos para no pretenderlos o trabajar en eso ahora, para que el día de mañana este tipo de eventos adversos desaparezca. Vamos a ver entonces qué es un evento adverso. El concepto dice que es la lesión relacionada con la asistencia sanitaria, más que con las complicaciones de la enfermedad. Repito, relacionada con la asistencia sanitaria, no es una complicación de la enfermedad. Incluye todos los aspectos de la atención, tales como el diagnóstico y tratamiento, así como los sistemas y equipamientos utilizados, ¿sí? Entonces, podemos distinguir dos tipos de eventos adversos: los graves y los leves, ¿sí? Un ejemplo grave sería muerte o la pérdida de la función, y un evento adverso leve sería, por ejemplo, fiebre o una prolongada estancia. Entonces, lo que quiere decir que este evento adverso es por la falla de nosotros, ¿sí? No tiene que ver con la enfermedad del paciente. Entonces, al ser un evento hecho por nosotros, entonces se puede corregir, ¿va? Entonces, el error médico es la conducta inadecuada del personal de salud o de la institución que supone una inobservancia técnica capaz de producir daño, ¿sí?,
a la vida o agravio a la salud mediante negligencia, impericia o imprudencia. Entonces aquí estamos hablando de una mala praxis, ¿ok? Vamos a ver con esta imagen que el evento adverso solamente representa la punta del iceberg, ¿sí? Es lo que vemos, ¿sí? Lo que sabemos, lo que vemos en las noticias, lo que sale en televisión, ¿sí? Donde, bueno, y a veces equivocadamente los medios ponen negligencia médica, ¿no? Pues para esto tendríamos que averiguar cuál es el caso y darle si esta situación fue por impericia, por negligencia o por dolo. Pero aún así, abajo de la superficie hay también fallas, ¿sí? Que no se dan a conocer. Vemos que en el 2010 hubo 200,000 muertes por eventos adversos, ¿sí? Que no se reportaron o que no han salido en la televisión. Y aquí hay un término que tenemos que tomar en cuenta que se llama las cuasifallas. Son aquellos errores, pero que no dieron alguna complicación, ¿sí? Este podría ser, a lo mejor al paciente le pusieron ranitidina y no lo necesitaba. ¿Qué le pasó al paciente? Pues aparentemente nada, ¿no? Pero ahí está un error, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado si a este paciente no le correspondía un medicamento antihipertensivo y si lo hubiéramos dado? A lo mejor se hubiera tenido síntomas, pero bueno, y ahí ya habría, se pondría grave. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, a algún paciente que en lugar de 500 miligramos de ampicilina le damos 1000, ¿no? Pues aparentemente no pasa nada, ¿no? Pero es un error. Y bueno, estos estarán bajo la superficie. Un poquito de la historia, decía Ernest Gottman, dice que todo hospital debe dar seguimiento a sus pacientes por el tiempo que sea necesario para determinar si el tratamiento fue exitoso y si no fue así, saber por qué no fue así, con una visión de prevenir futuras fallas. Aquí es muy importante. Muchos de nosotros a veces atendemos alguna situación y nos deslindamos del paciente en esta situación del seguimiento y en realidad no sabemos qué pasó con nuestra intervención, hablando en años, ¿sí? Tenemos pacientes que están falleciendo, por ejemplo, de cirrosis por una transfusión sanguínea. Entonces, ¿de dónde viene esta cirrosis, no? Entonces ahí hay un evento adverso. La paciente está afectada por el fallo de dar algún elemento de la sangre contaminado con algún virus, ¿no? Otro ejemplo sería el uso excesivo de algún medicamento. Vamos a poner la historia de la talidomida, ¿no? Yo le quité la temperatura a la señora, pero ¿qué pasó después, no? Fíjate que pues, los niños salieron con esta característica. ¿Qué pasó ahí? Retiraron la talidomida del mercado. Entonces era un evento adverso, ¿no? Entonces tener en cuenta también, médicos, que toda acción tiene una reacción. Nuestro acto médico, todo lo que hacemos con el paciente repercute en el tiempo, ¿sí? En este caso, hablando por ejemplo también de la atención del parto inadecuado con violencia hacia la mujer, también repercute en el desarrollo del niño, viendo que toda acción tiene una reacción. Listo. Continuamos, un poquito más de historia. En 1978 y 1984 el doctor Cooper da los primeros reportes de errores médicos fatales. ¿Algo malo? ¿Fue chismoso o qué pasó aquí? No, al contrario, este doctor se puso a analizar esta situación para poder mejorar, ¿sí?, la práctica o ver cuáles eran estos errores y poder prevenir situaciones fatales en un futuro. Luego viene en 1994 el doctor Lucian Lepe, en una revisión también ve las complicaciones que hay en el sistema de salud de Estados Unidos. Vemos aquí fechas. Vamos a mencionar en Estados Unidos en el 99 sale este libro, Errar es humano, constituir un sistema de salud seguro.
y se ve que o se hizo un conteo y se vieron de 44,000 a 98,000 americanos morían anualmente por errores médicos prevenibles, ¿sí? En el reporte del 2000 en Inglaterra se ve que la organización, una organización con memoria, dice hay eventos adversos que ocurrían alrededor del 10% de las admisiones hospitalarias, o sea, cerca de 850,000 eventos adversos al año. ¿Qué podemos hablar de nuestro país o países en vías de desarrollo? A lo mejor estos números se pueden estar duplicando. Como comentaba, en el 99 salió este libro, Errar es humano, y el Instituto de Medicina reportaba esto, 44,000 a 98,000 muertes anuales. O sea, era prácticamente como si se estrellara un Boeing de los grandotes cada semana, ¿no? Al año tendríamos esas muertes, ¿no? Entonces, la importancia de ver qué es lo que está pasando y cuántas de esas muertes se pueden evitar llevando las cosas correctamente, ¿no? Haciendo un análisis del sistema de salud o de nuestra actividad, de lo que llevamos a diario. Por ejemplo, en el hospital, en el INPER, pues se tiene 1,221,000 consultas, ¿sí? Se dan 21,500 altas y cirugías hay 18,350, esto del 2006, ¿sí? O sea, al final la gente se sigue salvándose más de lo que mueren, y es un número grande, pero hay cosas buenas todavía, pero se puede mejorar, ¿no? Un poquito del error de la medicina. En el 2001 se estableció la Agencia para la Investigación y la Calidad en Sistemas de Salud, viendo estos números, viendo estas investigaciones. Sale el Centro de Prácticas de Medicina Basada en Evidencias de la Universidad de Stanford en California. En el 2008, esto es información del 2008, véase cuánto se gastó en esta situación, ¿sí? 19.5 billones de dólares, ¿sí? 6.5 fueron lesiones médicas y 1.5 asociadas por error del médico. 7% de los ingresos hospitalarios se van aquí y $13,000 de incremento por error. Hay 2.500 muertes más y se pierden 10 millones de días perdidos, ¿no? Si vemos entonces, la situación está algo grave, ¿no? Vemos también aquí pues cuántos se enferman o cuántos fallecen por este tipo de situaciones, y vemos aquí que los errores médicos en hospitales están en cuarto lugar, ¿no? Aquí puede pasar esta situación y ponemos este esquema y decir, pues es muy raro que ocurra en mi hospital. Aquí en mi hospital no pasa esto, ¿sí? Entonces nos confiamos, no llevamos a cabo las medidas de seguridad necesarias, no actualizamos nuestros sistemas de salud, ¿sí? Creemos que la información que tenemos como profesionales es infalible, ¿sí? Que a nosotros no nos va a ocurrir. Tenemos miedo al señalamiento, ¿sí? Hace poquito tuvimos una capacitación y la gente que debería de haber estado en esa capacitación no llegó, muy probablemente por el miedo de ser culpados y señalados, ¿no? Y la intención de hacer este tipo de capacitaciones es la mejora constante, ¿no? Y ver en qué podemos trabajar para prevenir este tipo de complicaciones. Aquí es importante que con este esquema pues no se externan las preocupaciones, ¿sí? No se reportan los incidentes por mínimos que sean, no se estudia y por lo tanto no se conoce nuestra realidad, ¿sí? No sabemos cuál es nuestro diagnóstico de salud para este año y por qué han estado pasando todas estas situaciones. O a lo mejor ahora con los avances tecnológicos se dan a conocer las situaciones, pero siempre había estado pasando. Entonces pues nos llama la atención el que deberíamos de estudiar y conocer la realidad de nuestro sistema de salud y no tomar las medidas necesarias a pesar de lo que está pasando,
como comisión hemos visto la negativa de los médicos o la apatía de los médicos a capacitarse, y bueno, esto pues al final pues lo sigue afectando a cada uno de, bueno, hablando personal de salud en general, no solamente médicos, personal de salud. Y bueno, pues esto pues va a seguir haciendo o produciendo un daño al paciente. Un poquito de números del 2010, ¿sí? De aquí de Oaxaca, pues, las inconformidades, ¿cómo están? ¿Sí? Ahorita ya cambió, no se guardó la información que tenía actualizada para del año pasado, perdón. Aquí invitamos también a llevar prácticas seguras, ¿sí? En nuestro paciente. Este es un tipo de proceso o estructura cuya aplicación reduce la probabilidad de eventos adversos resultantes de ser expuestos a un sistema de salud a través de un rango de enfermedades y procedimientos. Un ejemplo fácil sería pues, en una cirugía, una de las prácticas de seguridad para el paciente pues, es el conteo de las gasas, ¿sí? Entonces llevarlo constantemente y no cerrar o no terminar ese acto quirúrgico hasta que las gasas estén completas, el conteo de material quirúrgico, ¿sí? También vigilar antes de que entre el paciente, ¿sí? Ver si contamos con los repuestos necesarios y el instrumental necesario para poder llevar nuestro acto médico. Si no, pues bueno, hacer algo antes de tener a nuestro paciente en esa situación. Lo razonable en un hospital es que pues, salgamos mejor de lo que entramos, ¿no? ¿Cuántas veces pasa esto? ¿No? ¿Cuántas veces es lo contrario? ¿No? Entonces, es lo importante, ¿no? Y lástima porque cada año van subiendo, bueno, en nuestra comisión llegan las quejas, ¿no? Y van aumentando cada año, ¿no? Y no se está logrando esto. ¿Cuál es la realidad? Que el 10% de los pacientes hospitalizados presentan un evento adverso, el 10% de los hospitalizados, y de estos el 2% fallece, ¿sí? En un estudio de 12,000 niños con otitis, el 30% recibieron antimicrobianos innecesarios y costosos, ¿sí? Podemos hablar de cualquier enfermedad. ¿Cuántos de nuestros pacientes están recibiendo tratamientos que no necesitan? ¿Sí? Ocurren errores serios de medicación en 70% de egresos hospitalarios que al final complican al paciente, ¿sí? Solo 1 de cada 5 sobrevivientes de infarto recibe un tratamiento profiláctico para evitar recurrencia. A los demás no se les da nada, ¿no? 800 histerectomías innecesarias, 500,000 cesáreas innecesarias, ¿sí? Ahorita por la red, por Facebook, creo que la mayoría tiene una página de Facebook, se pueden ver estudios y reportajes de este tipo de situaciones, ¿no? Sitios potenciales de lesión para el paciente al ingresar a un sistema de salud, urgencias y hospitalización, ¿sí? Son los lugares donde encontramos más evento adverso, pues por la situación de actividad que hay en un hospital, ¿sí? En hospitalización vemos que los errores al escribir las órdenes médicas, ¿sí? Le di ranitidina de más, le di doble la dosis de antibiótico, pues no pasó nada, ¿no? Pero no se reporta, ¿sí? No se hace del conocimiento esta situación. Administración de medicamentos, bueno, va junto con las órdenes médicas que puede dar, por ejemplo, un médico o una enfermera, ¿sí? El malinterpretar órdenes médicas, ¿sí? Seleccionar tratamiento médico quirúrgico, a veces nos podemos equivocar, ¿sí? O no hacer los tratamientos quirúrgicos. En este caso, pues lo más palpable que tenemos son las cesáreas innecesarias, ¿no? O al escribir recetas o indicaciones de egreso. Por ejemplo, aquí la invitación es, el medicamento se debe poner, como ustedes saben, el nombre genérico, el nombre de la sustancia activa, no marcas. La dosis, como viene ese medicamento y qué dosis le toca al paciente, cada cuánto lo va a tomar y el tiempo, porque nos ha tocado casos de que toman
diclofenaco, ketorolaco y todavía les untan Voltaren, ¿sí? Por 3-4 meses. Y los pacientes son internados por úlceras perforadas, ¿sí? Y ahí es responsabilidad del médico, no decir, no, yo hasta aquí porque yo ya le di la receta y ya no es mi culpa. No, tú no lo estás especificando, ¿no? En las órdenes médicas pediátricas, por ejemplo, en las verbales pues hay 2.6 de error, en las escritas 8.5 y por computadora pues aumenta, bueno, está en 6.3, ¿sí? Y aquí la pregunta, ¿qué significa para usted un tratamiento médico quirúrgico cuya efectividad sea del 99.9%? Pues apúntenme, ¿no? Si es así, yo le entro, ¿sí? ¿Y qué significa el término estándar de oro? Como vemos en pues nuestra práctica, el estándar de oro es aquel estudio de diagnóstico, tratamiento adecuado para tal enfermedad. ¿Pero qué está pasando? ¿Realmente es así? ¿Qué pasa? Bueno, vamos a hablar sobre la diabetes. El estándar de oro es la curva de glucemia, ¿no? Pero hay pacientes que con menos cantidad están presentando esta enfermedad, ¿sí? O tienen otros síntomas incompletos. O cómo vamos a diagnosticar una enfermedad con una cifra, ¿no? Entonces estamos hablando que la medicina, ¿sí?, es una carrera y su actividad es probabilística, ¿sí? No podemos prometer un desenlace ni satisfactorio ni malo, podemos hablar de probabilidades, ¿sí? Entonces, ¿cómo en una ciencia de probabilidades hablamos o hacemos lo contrario, ¿no? Dando cifras que pueden dar un diagnóstico. El aceptar los estándares de oro y todo esto es, por ejemplo, es en la aviación tener 2 aterrizajes forzosos diarios en el aeropuerto de Chicago, ¿sí? En este año, cuántos avionazos van? ¿No? Y aquí serían 2 diarios, ¿sí? El estándar de oro no existe o debería de existir, ¿sí? En la seguridad nuclear, un accidente tipo Chernobyl a diario. ¿Cuántos accidentes nucleares hemos tenido en el año? ¿En los últimos 5 o en los últimos 10 años, ¿no? En la economía es aceptar que 32,000 cheques fueran a parar en cuentas equivocadas por hora. ¿Cuánto es el índice de esto actualmente? En el servicio postal, que 16,000 cartas con destinatario erróneo por día. Entonces, si tuviéramos estas cifras, ¿qué nos estaría invitando a hacer en caso de que nos dedicáramos a esto, ¿no? Bueno, pues primero cambiar un sistema de seguridad y ver por qué están estrellándose o aterrizando forzadamente los aviones. ¿Es la tecnología o es el piloto? ¿Falta capacitación de los que entregan o reciben cheques, de los que entregan las postales? Entonces, pues el sistema, pues vemos que hay, voy a ver si ve el cursor, creo que sí, ahí está. El cursor va a señalar que los quesitos que están ahí son las barreras, ¿sí?, donde se puede ir deteniendo el error, ¿sí? Si la enfermera no lo detectó, ¿sí?, y se pasó y no avisó algo, pero también el médico interno no lo detectó, también ya se le pasó. La línea roja son los daños, ¿sí? Y luego pasa al residente y no lo detectó tampoco, pero a lo mejor en la última barrera, que es el adscrito, detectó que había un daño o un dato de que podía haber una muerte materna, detectó esa situación y la corrigió. Pero ¿qué pasa si a todos se les fue los datos importantes de esta paciente? Pues iba a haber un evento adverso, ¿sí? Igual en un sistema de salud, pues si tenemos una infraestructura en mal estado, va a aumentar el que haya un daño o un evento adverso. Equipos en mal estado,
calidad de medicamentos dudosos, desabasto de medicamentos, bueno, deje que pues, sean dudosos, pero no llegan, ¿sí? Deficiencia en eliminación en desechos, control de infecciones, ¿sí? La actuación del personal, ¿sí? Pues puede ir, por ejemplo, en actitud, una mala actitud, conocimientos bajos, o a lo mejor puede tener muchos conocimientos, pero una actitud no muy buena, o el número de pacientes que tienen es excesiva y ya corresponde tener algún personal extra que esté apoyando ahí. Todo eso hay que ver y esto nos está produciendo un daño, ¿sí? Y en la parte de administración, pues los administradores pues no son administradores, a lo mejor tienen el puesto ahí por muchas situaciones, ¿no? También esto va a traer un daño, ¿sí? No lo mató ahora sí, la gripa, ¿sí? Lo mataron otras situaciones que pudieron haber sido prevenibles, ¿sí? Entonces, el sistema de salud debe implementar ingeniería de sistema para mejorar sus resultados, ¿sí? Tenemos que evolucionar en esta situación, ¿sí? Si implementamos sistemas similares a la aviación, servicio postal y en la banca, los cambios en el sistema serían más productivos en reducir los errores médicos que si tomamos acciones punitivas en forma individual. Entonces, para despegar un avión necesita llevar un chequeo, un palomeo de ciertos controles de seguridad, ¿sí? Nosotros también, nada más que como nosotros tratamos personas, tenemos que individualizar nuestro acto médico, ¿sí? Y no usar estándares de oro, porque a lo mejor para ese paciente no corresponde. En 1954, Flanagan en la aviación describió la técnica del incidente crítico para prevenir accidentes y mejoró, ¿sí? Entonces aquí en el reporte de incidentes vemos que en la punta vamos a tener los eventos adversos, en la segunda, en la parte del medio, serían los eventos que no lesionan y los eventos que casi ocurren, ¿sí? Que son los cuasi errores. Con lo anterior, ¿cuál es la mejor forma de disminuir los errores en la medicina? ¿Sí? Pues extrapolar los sistemas de aviación, comercial, de seguridad nuclear, servicio postal y de la banca a los sistemas de salud, ¿sí? O sea, traer qué es lo que están funcionando, copiar y mimetizar estos sistemas de seguridad, pero a los sistemas de salud. Si ellos tienen mejoras, no veo estrellarse un avión cada rato, oye, pues ¿cuánta gente nos salvaríamos? ¿Sí? Acciones recomendadas, pues identificar al paciente, cuáles son los que necesitan mayor atención, ¿sí? Si hay que darle alguna profilaxis, ¿sí? ¿Cuáles van a necesitar betabloqueadores perioperatorios para evitar una situación adversa? ¿A quién hay que hacer una técnica estéril extrema para una colocación de catéter y para quitar el catéter? ¿Sí? ¿A quién se le tiene que dar antibióticos profilácticos y a quién no? En las cirugías, como marcar el sitio de incisión, incluso antes de cortar, pues checar si hay sensibilidad, porque cuántas veces se ha hecho una operación cuando el paciente todavía siente. Tener un consentimiento informado, informarle al paciente completo, no parcialmente. Esto nos va a también disminuir el error, ¿sí? O las quejas también por esta situación. Darle a conocer al paciente, si yo le pongo este medicamento le va a curar esto, pero fíjese que le puede dar una retinopatía, puede tener daño en tal órgano, si le pongo este medicamento puede tener esta complicación. Entonces el paciente sabe lo que se le está administrando y qué puede pasar, ¿sí? El aspirar secreciones subglóticas, ¿sí? La prevención de úlceras de presión con la movilidad del paciente, anticoagular al paciente, la prevención de caídas, reportes de accidentes. Ver si este tipo de acciones las tenemos en nuestra unidad o en nuestro hospital y pues si no, pues llevarlas a cabo de una forma individualizada para su unidad, ¿sí? Claro, también tomando en cuenta lo que ya hay. Nutrición parenteral temprana a los que necesitan y no esperarse a lo último. Catéteres impregnados con antibióticos para prevenir
infecciones o alguna otra situación, catéteres guiados por ultrasonido, y no nada más hacerlos, ya se atoró, ahí está, ese es el sitio correcto, ¿sí? Los errores médicos excusables son aquellos derivados de una equivocación en el juicio, ¿sí? Para hacer un resumen de esto, por ejemplo, vemos eventos mórbidos, ¿sí? Que pues tienen tienen síntomas parecidos. Podemos ver también el ébola, ¿no? Tiene fiebre, como una gripa. Entonces, ¿cómo lo voy a diagnosticar? Y a lo mejor puedo estar pensando en ébola, y mi acción va a ser por lo que yo pensé, porque ese evento mórbido no estaba completo y se parece a 15,000 más, ¿sí? Y mi evento fue, pensando en esto, yo hice esto. Y es un error médico excusable y no conlleva una responsabilidad, ¿sí? No se puede confundir error médico con mal resultado, ¿sí? ¿Y cuáles son los inexcusables? ¿Sí? Cuando la conducta del profesional es inadecuada, como no considerar los riesgos conocidos a los que se somete un paciente en condiciones clínicas específicas y en un contexto preciso. Voy a hablar un poquito, hablo mucho del parto y el embarazo porque pues, me dediqué un poquito más de tiempo a eso, ¿no? ¿Cuántas de nuestras señoras necesitan una revisión de cavidad? ¿Cuántas revisiones de cavidad son innecesarias? ¿Y cuántas de esas innecesarias están llegando a nuestra unidad con infecciones provocadas por nosotros? ¿Cuántas hemos lastimado, ¿sí? Cuando no se tenía que hacer una revisión de cavidad? Cuando la norma dice las condiciones para hacer una revisión de cavidad y con quién se debe hacer una revisión de cavidad. Como vemos, entonces el error médico se comete por negligencia, hay que recordarlo, por impericia o por imprudencia, ¿sí? Por negligencia, acordarnos que es la falta del cumplimiento de un deber de cuidado, ¿sí? Es decir, la persona que lo comete tiene conocimientos y destreza suficiente en la materia, sin embargo, al presentarse el incidente, no lo resuelve de manera satisfactoria. ¿Cuándo es impericia? Es aquel acto que se realiza sin tener los conocimientos o destrezas suficientes en la materia y por imprudencia no actuar con todas las medidas necesarias, y es afrontar un riesgo sin haber tomado las debidas precauciones para evitarlo. Es quien realiza una acción temeraria o arriesgada. Y tenemos muchos doctores temerarios y arriesgados. Tener cuidado con esto también, compañeros. Tener también en cuenta que nosotros tenemos obligaciones de medio, de seguridad y de resultado. Las de seguridad es el evitar riesgos innecesarios por el uso incorrecto o derivado del mantenimiento inadecuado de aparatos y equipos. Lo que vimos de lo que tenemos que tener de seguridad del paciente antes de operarlo y después de operarlo. Al poner un catéter, si está acostado nuestro paciente, pues la seguridad de que no tenga úlceras de decúbito, etcétera. Y si ya hay equipo antiguo o no funcional, pues reportarlo y pues hasta tirarlo, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones del paciente? ¿Sí? La toma de medicamentos en pacientes no hospitalizados es responsabilidad del propio paciente o de su familiar o persona socialmente responsable. Entonces, nosotros no nos vamos a ser responsables si se tomó o no se tomó el medicamento. ¿Cuál es la prueba que lo hicieron así? Su receta médica. Los cuidados de la herida quirúrgica. ¿Qué tenía que hacer para que no se infectara o para que se recuperara? Es que me fui a Puerto Escondido a nadar y pues tenía mi cirugía de cesárea. Bueno, la complicación ya no es mía, ¿no? El Instituto de Medicina de Estados Unidos, ¿sí?, llevó a cabo un estudio sobre eventos adversos presentados en pacientes adultos de acuerdo a su nivel de alfabetización. Y vimos que los que más presentan complicaciones son nuestros pacientitos de alta marginación, ¿sí? Entonces, aquí, ¿cuál es nuestro deber? Educar. El médico es un educador, ¿sí? Entonces, pues educar a nuestro paciente de una forma adecuada para llevar a evitar este tipo de situaciones. Obligaciones del paciente, bueno, unos ejemplos.
La falta de comprensión en la prescripción médica. Ejemplo, un medicamento, gracias, que tiene que prepararse en la casa, ¿sí? Diluir la ampolleta en un frasco que contiene el polvo para tener este medicamento y tomar 3 mililitros 3 veces al día por 5 días, más las recomendaciones generales, ¿sí? A mayor número de medicamentos y de tomas, aumenta el porcentaje de eventos adversos, ¿sí? O sea, tener también en cuenta esto, ¿no? ¿Cómo das la indicación? ¿Qué tan bien diste la indicación? Y ¿qué le corresponde al paciente, ¿no? El cuasi error, lo comentábamos hace ratito, es el error que no llega a causar daño. El ejemplo que poníamos era la aplicación de ranitidina en un paciente que no lo necesitaba. ¿Qué le pasó? Nada. ¿Un daño? Sí, hay un daño. Es un error. Se observa frecuentemente en la medicación de pacientes hospitalizados y son acontecimientos adversos prevenibles y sigue siendo un importante objetivo para la seguridad de nuestros pacientes. ¿Por qué no se ha alcanzado en 10 años una mejoría notable en la seguridad del paciente? Primero, porque los profesionales de salud no están verdaderamente integrados en la ciencia de mejorar al paciente. Tenemos una situación de apatía de parte de nosotros como profesionales de salud. No queremos involucrarnos ya o no nos involucramos en esto, ¿sí? A pesar de, vemos los índices de la CONAMED en sus capacitaciones de expediente clínico, etcétera, etcétera, vemos que no ha habido un cambio año con año en la mejora del expediente clínico, en el trato con el paciente, siguen aumentando las quejas. El mal control de la calidad, costos e innovación, ¿sí? La fuga de dinero por otras partes, ¿no? Hay que hablarlo, ¿no? Los costos elevados y lo que cuesta una innovación, ¿sí? Y pues si no hay dinero, ¿cómo le vamos a hacer, no? El uso de o tener nosotros malos conceptos de nuestra profesión. Yo les ponía un ejemplo, hablar el concepto de persona, es filosofar, es tener conocimientos de filosofía y lanzarnos una plática de 4 horas de qué es una persona. Si nosotros no tenemos el concepto de qué es una persona, pues no vamos a estar haciendo medicina. Nos estamos volviendo unos técnicos. Y hay que tener en cuenta que la salud, ¿sí?, está inherente al humanismo, ¿sí? Está ahí el humano, está la persona. Pero si no conocemos ese concepto, no estamos haciendo nada. ¿Cómo se habla ahorita del parto humanizado? ¿Cuándo se le perdió lo humanizado al parto? No le tenemos el parto a una máquina, es una persona. Entonces, si no tenemos esos conceptos en la cabeza, pues no los vamos a hacer. La diferencia entre felicidad y un placer. Felicidad es un concepto también filosófico que nos tardaríamos 4 horas en hacerlo, ¿sí? Y placer es otra cosa. Entonces, muchos dicen, pues es felicidad tomar alcohol, drogarme, y etcétera, etcétera. Y eso no es felicidad, es un placer obtenida por los sentidos, cuando la felicidad es otra cosa. El tener también el concepto de arte. La medicina es un arte, ¿sí? Inicialmente la presentación decía que la medicina, que el médico todavía piensa que la medicina es un arte. Yo creo que es un arte. Pongo este cuadro, bueno, me voy a adelantar para poner este cuadro. Este es el inicial. Arte y ciencia. El arte debe tener una mente abierta, una actitud, ¿sí?, una destreza manual, un olfato para tener eso que se necesita para el arte, imaginación, conceptualización, ejecución y evaluación. Y la ciencia tiene un método de razonamiento organizado, complemento del arte, es un complemento del arte, tiene un determinismo y tiene incertidumbre clínica. ¿Y qué pasa si yo se los volteo? El arte debe también tener un método de razonamiento organizado. Si vemos las pinturas de Dalí, tenían un método organizado, también las de Picasso, etcétera, ¿sí? Es un complemento de la ciencia, ¿sí? Debe de haber determinismo y también va a haber una incertidumbre en lo que podemos tener en ese arte. Y en una ciencia, pues hay que tener mente abierta,
hay que tener una aptitud, tenemos que tener una destreza manual. Entonces, aquí el motivo del error, primero es una idealización y confianza ciega, ¿sí? Tenemos confianza y una idealización de lo que nosotros sabemos es lo que hay y es lo que se debe de hacer. Cuando hay más en medicina, pues cada año hay una nueva o surgen nuevas situaciones y a lo mejor, pues como nosotros nos quedamos con la edición del Harrison del 2000, ya no aceptamos lo que hay en el 2014, ¿no? Estamos estamos emocionalmente ligados al conocimiento, ¿sí? El que le digan a un médico, a lo mejor si se puede decir, del siglo pasado, que no es así, que se atiende ahora de esta manera, y hay un choque, no, pues a mí me lo enseñaron así, ¿por qué va a ser así? ¿No? Pero los estudios dicen esto, no, yo lo aprendí así y lo voy a seguir haciendo. Maniobras innecesarias o inespecíficas, la práctica defensiva, el hacer laboratorios que no se necesitan, ¿sí? La medicina intervencionista, ya todo tiene que intervenir el médico, toma de decisiones, información epidemiológica. También aquí pues se van los tratamientos de una forma inadecuada, ¿sí? Vamos a hablar de la gripa, ¿cuántos les dan antibióticos en una gripa? Cuando Salud Pública sacó un artículo hace poquito que pues de esas 10 gripas solamente, probablemente 2 se convertirán en infección y necesitarán algún antibiótico. ¿Cuántas de nuestras decisiones son influenciadas por medios externos? ¿Sí? Y la mayoría de decisiones que nosotros tomamos son correctas, ¿sí? ¿O cuántos pensamos que nuestras decisiones son correctas, ¿no? Pues bueno, este fue el tema de evento adverso. Pues es un tema que pues podríamos seguir otras 3 horas, pero por cuestión de tiempo pues la vamos a dejar aquí. Si hay alguna duda, alguna pregunta de los que nos están escuchando, y si no, pues muchas gracias, pues fue un placer estar con ustedes. Pues el tema es bastante interesante y espero que les haya gustado. Próximamente el doctor Félix visitará ahí algunos hospitales, nos comenta que estará en La Paz mañana de parte de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. Pues les doy las gracias a los médicos de los hospitales que estuvieron en esta sesión de hoy, del mes de agosto. También al doctor Félix Fernando Núñez Hinojosa. Gracias, doctor. Muchas gracias por su colaboración de siempre. Y vamos a ver los demás temas que hemos programado, que son tan importantes, hablando de la Comisión de Arbitraje Médico Estatal, qué garantías tenemos, en qué nos puede apoyar, pero antes conociendo cuáles son esos temas. Doctor, pues le agradezco su participación. Gracias, y nos veremos la próxima. Sí, gracias, saludos a todos. Hasta luego, buenas tardes.